la máxima tensión que se está viviendo entre Rusia y la OTAN en estos momentos. Hay un riesgo real de que se utilicen armas de la OTAN de largo alcance contra Rusia. Vamos, ha habido informes de que Biden podía autorizar esto de forma inminente y Putin ha dicho claramente que va a responder, lo va a considerar un ataque de la OTAN y por lo tanto se va a considerar legitimado para atacar objetivos dentro del territorio de la OTAN, es decir, prácticamente toda la Unión Europea. Bueno, Íñigo, ¿cómo ves la situación? ¿Estás igual de preocupado que Jorge? ¿La ves igual de grave? A ver, la situación es grave. O sea, eso no cabe discusión alguna. O sea, la situación es grave teniendo en cuenta que, bueno, es un nuevo paso, ¿no? En la escalada en el conflicto, ¿no? Por parte de la OTAN, ¿no? En el que, bueno, pues lo que se intenta mantener es, y es así, es un muerto en vida, ¿no? Que es el régimen ucraniano, ¿no? Que ya está totalmente desfondado porque efectivamente, como ha comentado Jorge, la ofensiva de Kursk, que lo único que buscaba era, pues sí, de ser vamos a decir, un escaparate, ¿no? Una operación de marketing, pues para intentar lograr, ¿no? Meter éxitos de cara al apoyo internacional y también para pues, bueno, obtener una cierta moneda de cambio, ¿no? En unas negociaciones que se ven venir. O sea, se ven venir porque sencillamente Ucrania ya no puede sostener más tiempo esta guerra por muchas armas que se le den, por la sencilla razón de que no le queda ejército. O sea, un ejército sin armas es más útil todavía que las armas sin ejército, ¿vale? Y ese es el gran problema que tiene, como los famosos F-16, y perdona, una fuerza aérea necesita una infraestructura de apoyo brutal que los ucranianos no tienen. Con lo cual, pues tienes a 4 idiotas haciendo cabriola con unos F-16 y siendo derribados por sus propios misiles, ¿no? Como ocurrió hace poco. O sea, no, realmente ni siquiera Ucrania puede seguir adelante ya con esta guerra, ¿vale? Que por otro lado dice que lo que, bueno, pues se le pretende dar un nuevo impulso. ¿Cómo? Pues intentando provocar a Rusia. Ahora bien, si algo ha demostrado, al margen de lo que se piense de él, etcétera, que yo tampoco es que sea un fan de Putin, ni por asomo, ¿no? Que es el tema de que los rusos, Putin, ¿no? Han mantenido la cabeza bastante más fría que, bueno, no vamos a compararlo ya con Ucrania, ¿no? Pero que incluso la OTAN en este tipo, en este tipo de asuntos, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, en la guerra de Ucrania. Digamos que han estado midiendo bastante, pese a ser una guerra, ¿no? Pues han estado midiendo bastante sus pasos, ¿no? Con lo cual, a ver, yo no creo que, desde luego, desde el lado ruso haya una escalada total, ¿vale? Que nos acabe metiendo a todos en una guerra, ¿no? Otra cosa ya es, pues, errores de cálculo. Porque, vamos a ver, en caso de producirse ese tipo de ataques, a ver, para empezar, conforme a la propia Constitución rusa, el armamento nuclear solo puede ser usado cuando la integridad o la viabilidad, vamos a decir, de la nación rusa esté en peligro. Claro, no es harto difícil que con las armas de largo alcance, estamos hablando de, pues, generalmente misiles de crucero, que la OTAN pues ponga al servicio, ¿no? Porque más que suministrar es poner al servicio, porque como bien ha dicho Jorge, pues se necesita toda una infraestructura para eso. Pues bueno, poner al servicio de Ucrania, pues se logre llegar a eso. O sea, estaremos hablando de que atacarían objetivos militares, etcétera, lo cual, pues bueno, pues que sí, evidentemente habrá una respuesta rusa. Pero hay una cosa sobre la que quiero llamar la atención, precisamente sobre el tema de lo medido, que ha estado un poco el modo de actuar ruso en Ucrania, que es el tema de que no han utilizado todavía el armamento pesado de verdad, porque no lo han usado. No han usado bombarderos pesados. La versión rusa del B-52, ¿vale? O sea, bombarderos de laminación, o sea, el Tu-22 Backfire no han salido de los hangares. O sea, han utilizado, sí, pues eso, ataques puntuales que, pues eso, que arrasan un edificio, etcétera, una determinada instalación, etcétera, etcétera. Pero vamos, son blancos más medidos. Cuando de toda la vida la doctrina de combate rusa, ¿vale?, heredada de la soviética,
que todo el mundo sabe, desde 1945, su posición básicamente en cualquier tipo de ofensiva militar es la laminación. O sea, como bien lo podía contar la Wehrmacht, que dice, cuando los rusos venían aplanando el terreno. O sea, pues a través de bombardeos masivos, ya sea artillería, los famosos Katiuskas, etcétera, etcétera, los órganos de Estado, llamados famosos coloquialmente. O sea, venían laminando. Y eso es algo que Rusia ha evitado. Pero es una cosa que tiene en el medio. En caso de producirse este tipo de ataque, por lo que yo entiendo, y que Rusia responda, porque va a responder, evidentemente yo creo que o bien va a ir destinado o sea, el contraataque, vamos a decir, la respuesta va a ir destinada a la propia Ucrania, precisamente para, pues bueno, pues para capar aún más la guerra. Pues dice, bueno, muy bien, a mí me volarás 2 bases aéreas, y dice, pero es que tu muñeco del pim pam pum, es que queda todavía más incapacitado, ¿no? Pues a través de, no hace falta, ya digo, no hace falta ni siquiera tirar de misiles hipersónicos o de armas ultramodernas, o sea, simplemente con sacar de los hangares los bombarderos pesados, ¿vale? Y meter una laminación en cualquier objetivo, ¿vale? Que designen, pues desde luego, o sea, siembran, o sea, literalmente pueden sembrar el terror. O sea, los rusos tienen perfecta capacidad con armas convencionales, ya te digo, con armas que joder, muchas de ellas ya estaban obsoletas en los 90 en el sentido del bombardeo de gravedad, o sea, cae la bomba, pero que son las más útiles. Cuando lo que pretendes es laminar esto, podrían laminar Kiev y convertirlo en un aparcamiento. Pero evidentemente no lo hacen porque sería una animalada, el alto coste político que tendría incluso dentro de la propia Rusia, decir, oye, estamos asesinando a miles de personas. O sea, ese tipo de cosas que, bueno, que por ejemplo Israel hace, pero que cualquier otro país no puede hacer, ¿no? Y ese tipo de cosas. En caso de atacar a la OTAN, pues sí, yo creo que también podrían devolver con la misma moneda. O sea, del tipo, pues hombre, tienen blancos muy golosos en Europa del Este. O sea, estamos hablando desde las bases de primer ataque, ¿vale? En Polonia, etcétera, las bases aéreas, así como, sobre todo, y ese sería objeto más goloso todavía, los centros logísticos en Polonia, en Rumanía, etcétera, que son los que están surtiendo bueno, es donde se reúne todo el material de todo tipo que se está enviando a Ucrania, ¿no? O sea, sencillamente saltar al otro lado de la frontera y decir, vale, pues te voy a atacar en tus propios almacenes, ¿vale? Ese tipo de cosas yo creo que serían posibles, ¿vale? Más allá, pues no creo que los rusos quieran, subir de nivel, ¿vale? Aunque lo haga la OTAN, pues sencillamente porque los rusos, y lo saben, y lo sabe todo el mundo, y a eso viene toda esta escalada desesperada de la OTAN, es que tienen la guerra ganada. ¿Vale? Y no les tampoco lo único que les interesa es esperar a que sencillamente el régimen ucraniano, o más bien sus patrocinadores, se tengan que rendir a la realidad. Y es que esta guerra lleva perdida para Ucrania 2 años, ¿vale? Y para la OTAN también, a mismo plazo. O sea, lleva perdida y es solo cuestión de tiempo, ¿vale? Y los rusos lo saben, con lo cual, salvo que se hagan absolutas animaladas por parte de la OTAN en el uso de armamento de largo alcance, si todavía deciden esto, pues no van a tomar esto, porque además saben que lo que hacen tiene un efecto en la opinión pública. A la opinión pública europea, incluso a la norteamericana, sería muy, muy, muy difícil venderles una guerra contra Rusia a gran escala, o sea, si no hay un ataque previo, y un ataque de entidad, ¿vale? Previo. Por eso no creo que ataquen a Alemania ni nada por el estilo, porque, eso, vamos a decir, que acabaría con toda ventaja política y le entregaría la ventaja política a la OTAN de cara a la propia población. ¿Vale? No es lo mismo atacar a Alemania que unas bases de suministros o una base aérea en Polonia o en Rumanía o en Transnistria. ¿Vale? No es lo mismo. Así que, y los rusos son muy conscientes de ello y no creo que desperdicien esa ventaja que tienen y el agotamiento que ya está mostrando la UE y la OTAN, ¿vale? Digamos, dando una respuesta que no sea lo justo y medido para devolver, vamos a decir, el golpe, ¿no? El golpe y, sobre todo, incapacitar a lo que viene a ser su enemigo en el principal, vamos a decir, su objetivo directo, que es Ucrania, ¿no? Yo creo que iría más directo a incapacitar a Ucrania, ¿vale?
o, ya te digo, sus fuentes de suministro, incluso dentro de la OTAN, pero sus fuentes de suministro directos, más que a atacar a la UE por sencillamente lo que he comentado, el alto coste político que tendría, ¿no? Que ahora Rusia tiene a su favor. Carlos, ¿cómo ves ahora mismo ese riesgo de generalización de la guerra y también la situación de Ucrania? ¿Cómo de cerca crees tú que está el colapso del ejército ucraniano y, por tanto, del régimen ucraniano? Putin lo que habla es de derecho y lo hace siempre. Y él habla de los protocolos que ya están recogidos en el derecho ruso. Y él lo que lleva diciendo durante años, nos lleva avisando es, si nosotros somos atacados con misiles de largo alcance desde Ucrania, vamos a responder con puede ser que con el arsenal atómico que tenemos, porque así nos lo permiten nuestras leyes. Entonces, él lo que está hablando es de protocolos ya recogidos en el derecho ruso. Entonces, él lo que nos está diciendo es, si esto pasa, vamos a hacer lo que nos dice el derecho ruso que tenemos que hacer. Porque, claro, entre otras cosas, imaginemos que esos misiles de largo alcance que puede ser que se disparen desde Ucrania, pero que no son ucranianos, alcancen una central nuclear rusa. Eso, a todos los efectos, es un ataque nuclear. Pueden volar una central nuclear rusa. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque con este tipo de misiles eso se podría hacer. Bueno, ellos van a responder a consecuencia, y los países que permitan o que les den las armas o que den la infraestructura para que Ucrania lleve adelante esos ataques se convierten en objetivo militar. También está recogido en la ley rusa, y por lo tanto Rusia les atacará. Efectivamente, como ha dicho Jorge, aquí los que tienen las peores cartas son Alemania y Polonia, por no ser potencias nucleares. Polonia, además, tiene la carta de que históricamente siempre es la que ha salido más perjudicada de este tipo de confrontaciones. Pero claro, en Alemania hay una cuestión clarísima, que es Ramstein, la base de la OTAN más grande en Europa, donde nos dicen que no hay armas nucleares, nos dicen. Pero sabemos que ha habido ejercicios de la OTAN con cabezas nucleares en Ramstein. No son alemanas, son norteamericanas, pero son cabezas nucleares igual. La opinión pública alemana no sabe nada. Esto es todo alto secreto militar. Bueno, pues podemos encontrarnos con que allí hay ojivas nucleares que exploten. Y por lo tanto tendríamos un ataque a todas luces o tendríamos una desgracia nuclear en suelo alemán. Eso también podría pasar en Polonia. Bueno, en Polonia directamente se podrían utilizar armas estratégicas controladas nucleares y neutralizarla en el caso de que apoye logísticamente a Ucrania. Entonces, ahí tenemos dos escenarios catastróficos. Que esto vaya a significar que Estados Unidos responda con un ataque nuclear a Rusia, lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Ellos no van a arriesgarse a que Rusia directamente haga un ataque nuclear que liquide grandes ciudades norteamericanas y grandes centros poblacionales norteamericanos. Ellos no se van a tomar ese riesgo. Los americanos abandonarían a la Unión Europea y a Europa inmediatamente. Los Estados Unidos no lanzarían un ataque nuclear contra Rusia que desencadenaría la guerra nuclear y significaría que muchas de las principales ciudades y centros urbanos de Estados Unidos desaparecieran, pese a que también en Rusia habría ataques nucleares. No estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Íñigo con respecto a que la política de Rusia es
el bombardeo de alfombra, ¿no? Dejar los territorios de alfombra. Efectivamente, y como yo creo la única vez en la historia que ha hecho Rusia eso ha sido en la Segunda Guerra Mundial. Eso Rusia lo podía haber hecho con Ucrania el primer día. Rusia tenía las posibilidades de hacer ese tipo de bombardeos, dejar todo como una alfombra y al día siguiente no queda piedra sobre piedra en Kiev. Pues si os parece, vamos pasando ya al tercer tema, a no ser que queráis comentar algo. Sí, Jorge, adelante. Sí. Simplemente puntualizar que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Íñigo por la simple razón de que Rusia tiene que responder directamente a la OTAN. No puede responder directamente a la OTAN en territorio ucraniano, porque eso es lo que a la OTAN eso no le va a impedir escalar, ¿entiendes? Tiene que la escalada de coger y permitir que misiles de largo alcance, no es que ya puedan alcanzar una central nuclear, no, es que puedan alcanzar, por ejemplo, la reunión de la cumbre en Kazán, con misiles OTAN, con información OTAN, con seguimiento OTAN, satélites OTAN y personal OTAN desde Ucrania. No. Eso se respondería. ¿Y cómo se respondería? No se respondería en Kiev, no se respondería en Ucrania, porque no es en Ucrania. No ha sido decidido en Ucrania ese ataque. Bueno, perdona, Íñigo, que te he cortado. No, lo que quería decir, y es algo que me parece que se ha interpretado mal, lo que he dicho, ¿vale? Y es que efectivamente, ¿vale? Y esto es así, o sea, mira, sobre esto no cabe discusión. O sea, lo de la laminación, lo que he comentado, los bombardeos de la laminación, efectivamente, es que eso forma parte de la doctrina rusa desde la época soviética. O sea, eso no, o sea, está en toda la literatura, o sea, militar sobre el tema. O sea, lo que pasa es que, primero, en primer lugar, porque lo digo precisamente por eso, porque se ha entendido mal. O sea, parece que no, es que los rusos hacen eso. No es un tema de eso. Es que no lo han usado desde el 45, porque todas las intervenciones de la Unión Soviética antes y Rusia, militares, o sea, han sido localizadas y contenidas. Primero, no se han visto la necesidad de emprender esto, porque esto ya es para hacer guerra a lo grande, ¿vale? Y evidentemente, o sea, no hace falta decir que Estados Unidos lo ha utilizado, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que hace Estados Unidos, nadie va a entrar a defenderlo, evidentemente. Y, por cierto, en determinados ámbitos, el bombardeo de laminación tiene eficacia muy limitada, como descubrieron, por ejemplo, los yanquis en Vietnam, que utilizaron mucho los B-52 y no sirvió para una mierda, ¿vale? Pero bueno, eso era por el terreno. Pero el caso, o sea, lo que estoy precisamente diciendo es que precisamente por eso, o sea, Rusia ha estado actuando con toda contención, ¿vale? Lo mismo que cuando hablamos del derecho ruso. Cuando hablamos del derecho ruso significa que el derecho ruso en determinadas condiciones te habilita a hacer ciertas cosas, no te obliga a, ¿vale? Sino simplemente te habilita. Dice, tienes esta opción a partir de este momento. Dicen, vale, muy bien. Dice, otra cosa, dice, porque lo contrario sería, o sea, vamos a ver, evitar cualquier decisión humana, ¿vale? O cualquier decisión de gobierno en el manejo de cualquier conflicto. O sea, vamos, para eso pones una máquina expendedora. No necesitas un gobierno. Evidentemente, esto no es así, ¿vale? Lo mismo que esto. Cuando me refiero a atacar a la OTAN, pues efectivamente hablo de ataques limitados a la OTAN. Porque Rusia tampoco quiere una guerra a lo grande, ni le conviene. O sea, y también, por otro lado, decir que si se ataca y se revienta, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos se va de Europa, los cojones. Los cojones, porque si Estados Unidos se va de Europa, pierde todo su estatus como potencia. O sea, se acabó. Se acabó. A los 4 días tiene movidas en su propio continente. Y se acabó. Se acabó el imperio norteamericano. O sea, y antes, porque esto también es doctrina fijada, antes de abandonar Europa occidental, o sea, Estados Unidos se mete en una guerra nuclear. Y lo saben hasta los rusos. Y los rusos tampoco quieren una guerra nuclear, porque, ¿sabes? No es que se iban a arrasar las mayores ciudades estadounidenses, es que las rusas también. No iba a quedar ni un norteamericano, ni un ruso, hombre o mujer o niño, sobre la tierra. O sea, y se iban a convertir ambos países, porque es así, se iban a convertir ambos países en un páramo radiactivo hostil a la vida durante 10.000 años. Nadie quiere eso. Y eso no va a ocurrir. Pero Íñigo, ¿sabes por qué? Una explosión nuclear no distingue entre ricos y pobres. Pero Íñigo, Íñigo, ¿eso lo van a hacer los norteamericanos para defender a Europa?
Llegado el caso, te aseguro que lo hacen. No lo verán. Llegado el caso, te aseguro que lo hacen. Eso lo harán. Yo no sé por qué asumimos. No, eso no lo van a Yo no hacer. sé por qué asumimos. Eso lo harán en el caso de que Rusia ataque a Estados Unidos, pero no porque Rusia ataque a Alemania. Uy. No. Esto es doctrina de la OTAN, amigo. Esto es doctrina de la OTAN y es desde los años. La doctrina de la OTAN se la pasan por el arco del triunfo. Pero, hombre, pues lo mismo podríamos decir sobre la doctrina rusa, que es que también estamos suponiendo unas cosas que parecen lógicas en un lado y no en otro. O sea, que yo sepa, los rusos tampoco tienen ganas de suicidarse, porque una guerra nuclear es un suicidio. Para todo el mundo. Los rusos no han tocado a Estados Unidos. Claro, y mientras no les toquen, a Estados Unidos no les van a bombardear con armas nucleares. El problema es que en el caso de que Rusia los ataque rusos tampoco quieren morir. O sea, que es una cuestión. Vamos a ver. Nadie quiere que la cosa llegue hasta ese punto. Ni Estados Unidos ni Rusia. ¿Vale? Por eso existen desde la época de la Guerra Fría los enfrentamientos a través de terceros países. Unos los ganas, otros los pierdes, etcétera. ¿Vale? Pero precisamente se hacen para evitar una confrontación directa. ¿Vale? Porque una confrontación directa, todo el mundo a tomar por culo y se acabó. ¿Sabes? O sea, no hay término medio. No existe, y esto lo dijo no me acuerdo cómo se llamaba, pero un jefe de Estado Mayor norteamericano que dice, mira, el intercambio táctico y estratégico de armas nucleares, que además lo dijo así, dice, solo existe en el cerebro de los idiotas. En cuanto se va la primera, ahí van todas las demás. O sea, no va a existir eso. ¿Vale? Si existió 2 bombazos nucleares aislados en Hiroshima y Nagasaki fue porque nadie más las tenía. Pero luego se cuidaron muy mucho. En Corea, incluso en Corea, Estados Unidos se cortó mucho de utilizarla. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética ya la tenía. ¿Vale? O sea, años después. O sea, nadie va a tirar de nucleares salvo que extinga el agua al cuello. Mira, si Rusia atacara nuclearmente a Estados Unidos, entonces estoy de acuerdo contigo. Pero que eso lo vaya a hacer Estados Unidos porque Rusia responda al golpe en Alemania, te digo yo que no lo van a hacer. Eso lo harían si fuera Es que nadie va a tirar de nucleares. Nadie. O sea, es que es una locura. Aunque tiren de nucleares, no lo van a hacer para defender a Alemania. No van a cargarse a todas sus ciudades norteamericanas porque en Ramstein no queda piedra sobre piedra. No lo van a hacer. Han estado más que dispuestos el último siglo a hacerlo. Y lo harán. Reventaron en el Líbano, Claro, no lo han dicho nunca. Una base. Sí, pero estamos hablando del Líbano. No, y no hicieron. No hicieron. Pero estamos hablando del Líbano, de Afganistán. Vamos a ver que el Líbano, pero mataron un montón de militares norteamericanos. Sí. ¿Vale? Eso no es lo de menos. Los norteamericanos a ver si lo entienden. Cuando dicen OTAN, no es OTAN. La OTAN es la manera que es. Estados Unidos tiene unos vasallos. Y la OTAN es lo que diga Estados Unidos. Y en el momento que Estados Unidos vea que se puede recibir hostias ellos, directamente te dejan con el culo al aire, como han dejado a los afganos, como han dejado a los vietnamitas, como dejaron a todos sus aliados. Lo único que ellos consideran que es suyo, sin ser suyo, es el hemisferio occidental. Es decir, ni una sola base puede ser, ni china ni rusa, puede estar en el hemisferio occidental. Es decir, no puede estar en las Américas. Salvo eso, pero Europa es un campo. Para ellos, Europa sí hace falta que sea destrozada, pues que sea destrozada, les da igual. Por supuesto, Gran Bretaña, por eso tiene sus armas, y Francia las suyas. Y eso les asegura que ellos tienen cierta agencia, pero el resto son simplemente putos peones, ¿entiendes? En su juego. Claro que son peones. Pero no se pueden permitir perderla. No se pueden permitir perderla.